Benvenuti amici. La Asociación Italiana de Villa General Belgrano tiene el agrado de presentarles la Revista Italiana 2025. Un programa mensual pensado y realizado en Villa General Belgrano, con edición, difusión y aportes de vecinos de la villa, destinado a destacar todas las actividades culturales, sociales, artísticas y gastronómicas de nuestra asociación italiana, con el desarrollo de temas seleccionados, entrevistas especiales y testimonios impactantes. Engalana nuestro magazine una especial galería con imágenes y figuras de trayectoria internacional, en el marco de un análisis detallado y ameno de las espectaculares regiones italianas. Cada una de ellas con sus bellezas naturales, sus riquezas y valores humanos consagrados. Es nuestro homenaje a la cuna de nuestros antepasados, que afianzaron la nacionalidad e identidad cultural en todos los foros del mundo. La Asociación Italiana de Villa General Belgrano ha ampliado su espacio y elevado el número de sus asociados, gracias a la difusión de su cultura musical, plástica y tecnológica. Magazine Italianísima se ha creado para compartirla con todos ustedes. Por eso, los invitamos cordialmente a participar de su gratificante programación. La Asociación Italiana de Villa General Belgrano, con idea y dirección de Ricardo Delfino, realiza dentro de su labor de extensión cultural la producción y puesta en pantalla en el Canal 2 El Sauce, un programa de difusión cultural sobre Italia de nombre Italianísima. Dicho programa tiene valores que interesa resaltar por ser único en su tipo. Por ello que entendemos debe ser declarado de interés cultural. Hoy nos ocuparemos de Emilia-Romagna, que posee una superficie de 22.446 kilómetros cuadrados y que tiene una población de 4.450.451 habitantes, con una densidad poblacional de 198,68 habitantes por kilómetro cuadrado. Su altitud media es de 211 metros sobre el nivel del mar. La capital es Bolonia, con 380.000 habitantes. Las más importantes ciudades son Ferrara, Forlì, Cesena, Módena, Parma, Plasencia, Rávena, Reggio Emilia, Rimini, la mayoría fundadas por los romanos. El idioma oficial es el italiano y el emiliano. Emilia-Romagna es una región del norte de Italia que se extiende desde los montes Apeninos hasta el río Po en el norte. Es conocida por sus ciudades medievales, su rica gastronomía y los centros turísticos junto al mar. La capital, Bolonia, es una activa ciudad con una universidad del siglo XI, pórticos con arcos que rodean las calles y las plazas de su centro medieval. Rávena, cerca de la costa del Adriático, es famosa por sus mosaicos bizantinos de brillantes colores. La forman dos regiones históricas, Emilia, que son las provincias de Plasencia, Parma, Reggio Emilia, Módena, Ferrara y una parte de Bolonia. Y la Romagna, con las provincias de Rávena, Rimini, Forlì, Cesena y la parte oriental de Bolonia. Recorren la Emilia-Romagna el río Reno y sus numerosos afluentes del río Po, que nace en los Alpes, mientras que los ríos Trebbia, Taro, Secchia y el Parano surgen localmente en los Apeninos. La mitad de la región son llanuras, mientras que el 25% es terreno de colinas y un 25% montañoso.
Las áreas que constituyen la región actual están pobladas desde tiempos remotos, como indican varios hallazgos. El más famoso es el del sitio del monte Piggiolo, en los alrededores de Forlì, donde se han reunido millares de objetos que demuestran que la zona ya estaba habitada en el Paleolítico. La región de Umbria tiene una superficie de 449 kilómetros cuadrados y una población de 162.700 habitantes. La densidad poblacional es de 361,95 habitantes por kilómetro cuadrado. La altitud media es de 493 metros sobre el nivel del mar. Su capital es Perugia. Perugia es la capital de la región de la Umbria y se encuentra cerca del río Tíber en el centro de la península italiana. Es conocida por sus murallas de defensa que rodean el centro histórico. El Palacio Medieval de Priori exhibe arte regional del siglo XIII en adelante. La catedral gótica, que da a la Piazza 4 de Noviembre, alberga pinturas y frescos del Renacimiento. En el centro de la plaza, la fuente de mármol Fontana Maggiore tiene tallados de imágenes bíblicas y signos del zodíaco. La ciudad destaca por tener una de las universidades más antiguas y prestigiosas de toda Italia, la Universidad de Perugia. Creada en 1308 por el Papa Clemente V y alberga en la actualidad algo más de 25.000 estudiantes. Hay muchos jóvenes provenientes de los 5 continentes que acuden a Perugia para realizar estancias universitarias con programa Erasmus y para seguir cursos de italiano. Para satisfacer esta demanda, Perugia dispone desde el año 1925 de una universidad para extranjeros, Universidad per Stranieri di Perugia, donde se imparten grados universitarios, clases de lengua y cultura italiana. Pese a ser una ciudad relativamente pequeña, tiene una vida cultural diversa y amplia. Se puede encontrar pequeñas ferias o espectáculos por sus callecitas medievales. Los bares y restaurantes abundan tanto de día como de noche. Los fines de semana, la calle principal Corso Banucci rebosa de familias que pasean y las escaleras de la Piazza 4 de Noviembre se llenan de estudiantes y turistas. El producto más importante es el chocolate, realizándose una feria anual en octubre sobre este exquisito alimento. Hoy en Italianísima recorremos una hermosísima región, Emilia-Romagna. Geográficamente todos ubicamos dónde está. Tiene sus límites con otras regiones preciosas de Italia y es una región destacada por sus ciudades medievales, su rica gastronomía, sus centros turísticos junto al mar. Bolonia, su capital, es una activísima ciudad con una universidad del siglo XI y sus pórticos y plazas medievales que la hacen distinguida desde todo punto de vista. Muy importante es el florecimiento que tuvo esta región con el arte bizantino. Incluso hay mosaicos bizantinos, es una belleza su trabajo. Ravenna se puede visitar la tumba de Dante, nada menos. Los monumentos paleocristianos de Ravenna han sido considerados patrimonio de la humanidad. En los siglos XI y XII se erigieron grandes edificios como en Módena, Ferrara, Parma y Piacenza, que son ciudades hermosísimas. En los siglos XIII y XV creció la importancia artística y cultural de Bolonia, se construyeron iglesias góticas y fueron una
amplísima actividad artística en esa ciudad. En la segunda mitad del siglo XVI, Bolonia se destacó entre las ciudades gracias a sus importantes artistas que tenía: Gian Bologna, Carracci, Guido Ricci y Guerreiro. Además, existen muchísimas obras de arte en sus iglesias y todo, que ya las iremos enunciando. Pero vamos a hablar de otra ciudad muy importante de Emilia-Romagna. Leo, a ver, ¿qué nos vas a contar de eso? Mira, vos hablaste de la Edad Media, yo te voy a trasladar al siglo XIV. Estamos hablando del siglo XIV, estamos hablando del norte de Italia, la cuna, estaba germinando en ese lugar el Renacimiento. Sin lugar a dudas. Tenemos, bueno, Florencia muy cerquita, no en esta zona, pero está cerca. Principio del Renacimiento. El eje en la iglesia, en la religión, se dejaba a un lado. El humanismo comenzaba a surgir. Comenzaban a surgir los arquitectos. Exacto. La arquitectura durante la Edad Media no tenía nombre, porque eran creaciones de Dios, no tenían autor. Se conoce a un que otro artesano, pero no tenían autor. Comienza a tener relevancia los arquitectos, comienza la planificación, la arquitectura con su reflejo también en el urbano. ¿Por qué le considero importante humildemente la ciudad de Ferrara? Bueno, soy urbanista, me gusta la disciplina, me desempeño en esa rama. Ferrara se considera por muchos autores la primer ciudad planificada de Europa. Con base al Renacimiento, estas ciudades, hasta ahora medievales, que eran totalmente improvisadas, ¿no es cierto? Con lo más importante era la iglesia, y alrededor de ella se construía la ciudad. Ya ese modelo se deja a un lado. Se rescata de los romanos la planificación y se rescata el famoso cardo decumano, esta forma de organizar la ciudad en dos ejes, ¿cierto? Se trae eso y se adapta en este caso en la ampliación de la ciudad de Ferrara. Bueno, en este caso se rellena un canal, un canal medieval, o sea, ya hay una obra de ingeniería similar a la que realizaban los romanos, se organiza, como decíamos, la ciudad en estos dos ejes y se organizan los espacios de encuentro urbanos. En Roma lo conocíamos como foros, ahora nace la plaza. En estas plazas que ya todavía no tienen una forma regular, pero están la plaza principal en la intersección de estos dos ejes. Tan importante es eso que lo traemos hasta América en un futuro, ¿no? Pero es ahí donde nace esta planificación. Tal es el espíritu creativo de estos nuevos autores, planifican, que se sientan y planifican la ciudad, que ya hay nace la vereda. No como tal como lo conocemos ahora, pero sí está sistematizada por dónde van a ir los carruajes y por dónde van a ir los peatones. Los sistemas de desagüe, los sistemas de ventilación, dónde se van a ubicar los edificios principales, dónde se va a ubicar la plebe. Y algo muy importante, se planifica el crecimiento de la ciudad. La ciudad ya no es como la ciudad medieval, que está encerrada en una muralla y digamos que es muy difícil, de ahí que se amplíe. Acá ya se planifica la ampliación, que generalmente son como continuidad de estos dos ejes, ¿no? El cardo y el decumano. Una pregunta, Leo. Esa planificación no era en realidad como se hizo después con las ciudades hispanas con el descubrimiento de América, digamos, que en realidad se construía una plaza. Y ahí estaba la parte dirigente, o sea, lo que hoy serían los municipios. En otro lado estaba la iglesia, ¿no? Pero porque en todas las ciudades se hacía la plaza principal, la parte
generacional, no, la parte dirigencial, Sí. o sea, los municipios, y la iglesia a lo mejor estaba una de las iglesias mucho más lejos, no estaba centrada en la plaza central como es en la actualidad en las ciudades hispanas, por así decirlo. Sí, digamos que se toma, por eso depende, si la iglesia está ubicada al frente de la plaza o no, depende de cada ciudad. El modelo que se trae a España, que es este modelo, el modelo que conocían esos de ciudad planificada, ¿por qué? Porque era fácil de hacer. O sea, tiraban dos ejes y organizaban la ciudad. La diferencia es que en estas ciudades renacentistas la iglesia no era lo principal. Claro. Como la conquista tiene digamos, un eje religioso, Perfecto. entonces sí ahí ubican la catedral, o sea, eran los dos poderes, el eclesiástico y el gubernamental a la par, digamos, ¿no es cierto? Perfectamente claro lo que yo te pregunto. Bien. Perfecto. En el caso de Ferrara, no, los templos en este caso no está en la plaza principal. En la plaza principal está el palacio del gobernador. Bueno, ¿qué rescatamos de esta época? Es el espíritu innovador, ¿cierto? Esto de sentarse a pensar, de sentarse a rescatar autores clásicos, textos clásicos, donde lo humano, o sea, el hombre era el eje, el centro de la cuestión. Esa tradición viene hasta hoy en día, ¿cierto? Hasta hoy en día en esta región. Sí, sí. Si nosotros hablamos de esta región norte y vemos esa ruta que atraviesa por el centro de esta región y tenemos ciudades como Módena, Bolonia, Maranello, Imola, Rimini, estamos hablando de la industria automotriz. Cuando vamos, la galería Ferrari, ya que está todo el Sí. tiempo, la galería Ferrari pertenece a la fábrica Ferrari y hay todos los modelos que se fabricaron uno por uno, es una belleza de conocer. Lamborghini, Ducati, Pagani, Dallara. Realmente esta es la meca de cualquier diseñador industrial que estudie en el mundo, es la meca de trabajar en este sector. Creativos estupendos, tanto en materia de diseño industrial como innovaciones electromecánicas. Y la parte de producción alimenticia Sí. es importantísima. Por ejemplo, si hablamos de Parma, toda la parte del lácteo, si les ocurra, con Parma. Bolonia, ni hablemos, parte de embutido, la famosa mortadela de Bolonia, formasísimo. O sea, hay la parte alimenticia, como industrial, como decía vos, han sido innovadores y han marcado un camino importantísimo dentro de la industria italiana. Ahora, todo eso está ligado a algo muy importante, que es las universidades. Sí. La Universidad de Bolonia es la universidad más grande de toda la región y una de las mayores del país. Es la más antigua en el mundo occidental y tiene en la actualidad 100.000 alumnos. De cualquier manera, la Universidad de Parma no es lo mismo, es interconectoria secular y tiene 30.000 alumnos. También la de Módena y Reggio Emilia se divide en dos partes, dos sedes. Y finalmente la Universidad de Ferrara, que tanto hablamos, que fue creada por el Marqués de Ferrara, y el Papa Bonifacio IX, tiene cerca de 25.000 alumnos. O sea que todo está ligado, la parte educacional, la parte industrial y la parte arte. No podemos dejar una de lado y para sobresalir con la otra, porque Sí, realmente, entre comillas, una competencia para ver quién hace mejor las cosas. Sí, digamos, la primera inversión, si queremos innovar, es en educación. Ahora, una cosa que tenemos que tener muy en cuenta, los museos arqueológicos. Increíblemente en Parma y en Ferrara son museos arqueológicos, pero completísimos. Aparte, digamos, las galerías de arte que son magníficas, como la Galería Nacional de Parma,
la galería del Palacio de Módena, y desde ya, con una belleza ¿por qué? Hay obras de Botticelli, de Bronzino, de Correggio, del Greco, de Fra Angelico, o sea, inmenso, inmenso. Si antes nos asombrábamos por lo que tenía Florencia, que obviamente es incomparable, pero estos son lugares que dentro, que no eran centros totalmente artísticos, pero tenían una concurrencia de artistas maravillosos que han pasado otra vez siglos, sin lugar a dudas. Por ejemplo, Rafael, el museo, Pinoteca Nacional de Bolonia, hay obras de Rafael maravillosas que realmente que son incomparables. O sea, realmente parte del arte y todo lo que podemos gozar de esas ciudades, nos vamos a encontrar con una producción importantísima. Hemos disfrutado hablando del arte, del diseño de las ciudades, que es tan importante porque es la base para el futuro de cada ciudad, y las industrias y las universidades. Pero no dejemos fuera el deporte. Los deportes nieve tienen una cantidad tremenda. La pista más larga de los Apeninos tiene 700 metros entre rectas y curvas parabólicas. Y desde ya muchísimas pistas de esquí de todo tipo. Pero hay algo que sentó un precedente en esa zona, las aguas termales. A principios del siglo pasado, hablemos de 1910 y todo, empezaron a encontrar y se puso de moda las fuentes naturales de agua. Entonces, se crearon muchísimas. Una de las principales, la de Poretta, clasificada en un primer nivel superior. Las termas de Salso Maggiore, un antiguo y monumental edificio de arte nuevo. Como no fue de otra manera, principio del siglo pasado, ¿qué es lo que predecía? Es armar un lugar específico, diría casi para una élite específica de esa época, de Art Nouveau. Y algo muy, 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 muy asombroso, en 1923 se crea mejor dicho, al lado de una agua termal, un edificio fantástico con inspiraciones orientales de Bangkok de la corte del rey de Siam. O sea, hasta eso llegaba la originalidad y la innovación que tenían esos lugares, porque mostraban un lugar deportivo y de salud, digamos, como era un agua termal, pero con un entorno maravilloso de una estructura de primer nivel, generalmente Art Nouveau, que era la moda en ese momento. O sea, hay muchísimo, muchísimo para conocer el Emilia Romagna, no lo tienen que perder de ninguna manera. Vamos a hablar ahora de Umbria, de la parte y de Emilia Romagna. Hemos ya hablado de arte, del paisaje, hemos hablado de muchísimo, de la industria sobre todo, pero nos quedó algo que es muy importante, tanto de Umbria como de Emilia Romagna, los personajes. Cuando lo leo, de la importancia de la innovación no se hace sola, la hacen los seres, la hacen los genios y la gente que trabajó en eso. Carlos, a ver, contame qué personajes importantes tenemos en Umbria y desde ya también en Emilia Romagna. Están juntos en este momento. Haciendo una hiperselección. Sí, obviamente que cuando uno habla de la Umbria o de Emilia Romagna, tiene infinidad de personajes y uno no sabe con qué elegir. Pero bueno, seleccionamos lo que me pareció a mí más importante en cuanto a la formación de una gran cultura europea y itálica, por supuesto, de lo que produjeron los grandes personajes. En el 480, estamos hablando de muchos siglos, el comienzo de la Edad Media, aparece en escena en Italia un personaje re importante que nace en Nursia y que es San Benito de Nursia. San Benito era un obviamente cristiano, de una familia de muy alto poder adquisitivo, de muy buen nivel económico, pero que él decide dejar todo eso y se convierte en ermitaño. Se va a vivir en una cueva, en un lugar que se llama Taleo, y ahí se queda 3 años, solito en esa cueva.
hasta que viene un amigo de él y le dice, yo me parece que no puedo dirigir más a un grupo que tengo, son muy buenos cristianos, bueno, hacete cargo. Y se hace cargo de unos monjes que estaban a cargo de otros y empieza a formar con unas reglas especiales una congregación que hoy se dice benedictinos, fueron los primeros que se crearon en una abadía donde el lema básico que hoy persiste es ora et labora, reza y trabaja. Hay que vivir de lo que se produce y rezar cada día. Y establece una serie de normas y reglas. Funda la abadía de Montecassino, que es la primera que crea, y después hace 3 monasterios más, y establece como norma general el canto gregoriano, que después se llamó gregoriano, pero que es el canto de todos los salmos en conjunto únicamente para voces masculinas, como correspondía para esa época. Él es el patrono de Europa, declarado por el Papa, y está sepultado justamente en la Basílica de Montecassino, que él fundó. Puedo hacerte una acotación muy... En una oportunidad visité una abadía benedictina en Córdoba, la provincia de Córdoba. Fue un domingo a la mañana y lo que decías vos exactamente, elaboran dulces, elaboran licores y todo, como hay también en otras partes de nuestro país. Pero ese domingo, a raíz de que la persona que iba conmigo era amigo de uno de los monjes benedictinos, bueno, pude asistir a una misa gregoriana. Es algo impresionante, te traslada absolutamente al medioevo. Es maravilloso, realmente, es una experiencia que la he vivido en una oportunidad y es inolvidable. Sí. Exactamente. No, está bueno. Y un comentario quería hacer porque hay una frase muy famosa que se dice, le colgaron el San Benito. Sí. Bueno, no tiene nada que ver con San Benito, pero sí aclarar que era un sayo que ponía la Inquisición amarillo si se arrepentía de los pecados y negro si estaba condenado a muerte. Colgarle el San Benito a alguien es hablar mal o digamos, estigmatizarlo, que es lo que hacían en la Edad Media. Voy a hablar de otro patrono, más importante para Italia, que es San Francisco de Asís. En 1181 nace con el nombre de Giovanni di Pietro Bernardotte. El padre le decía Francesito, por ser de origen francés el nombre. Y le quedó el nombre de Francisco. El original no era su nombre. Y es el fundador de la orden de los frailes menores, que se llaman. Él también venía de una familia muy rica, que por rebeldía por la iglesia como estaba viviendo, por la opulencia que tenía, y por ver los pobres que estaban realmente abandonados, él se hizo pobre y le dieron un lugarcito que se llama la Porciúncula, que es un pedacito de una iglesia para que él se vaya con sus pobres ahí. Entonces los dividió de a 12, creó pequeññas comunidades de a 12 que eran los mendicantes, eran los que pedían para vivir, ¿no? Bueno, después tenía una hermana, se llamaba Santa Clara, que también fue la fundadora de las monjas clarisas, que también fue con la misma regla de San Francisco, con la pobreza absoluta. Tiene una pila de milagros confirmados en vida, tuvo un amor por la naturaleza y los animales, que se reflejó muy bien en la película que hizo Sefirelli sobre Hermano Sol, Hermana Luna, que realmente incorporó la creación como todo ser. Él murió con las llagas de Cristo, él tuvo un sufrimiento, él vivió muy pocos años, vivió 44 años, murió seguramente infectado por todo eso, ¿no? Y está obviamente sepultado en la Basílica San Francisco en Asís. Y es el patrono de Italia. En la región de Emilia-Romagna elegimos 3 personajes que todo el mundo conoce, sin ser italiano los conoce. Uno es Federico Fellini, nació en Rimini en 1920, falleció en Roma, y es uno de los grandes directores del neorrealismo italiano.
muy creativo. Recibió 3 Oscars sus películas y un Oscar honorario de la Academia de Arte Cinematográfico de Estados Unidos, porque lo que ha volcado a la cinematografía es único, ¿no? Ocho y medio, La Estrada, Julieta de los Espíritus, Amarcord, todo eso. Incluso decir algo felinesco, uno sabe de qué está hablando. Y la palabra paparazzi, todo el mundo sabe de qué está hablando, de un paparazzo, que es un personaje, el fotógrafo de la Dolce Vita. Otro gran personaje universal es Giuseppe Verdi. Nació en La Roncole, cerca de Milán, en 1813, y es sin duda el mayor compositor de ópera romántica, ¿no? Sin duda, sin duda. Escribió 29 óperas, aparte de conciertos y requiems y misas y demás. Él no tuvo una vida tan fácil, tiene un carácter muy embromado. Él, en un mismo año, él presenta una obra que fue una obra que no tuvo éxito, como una ópera. Muere su hermana, muere su primera hija, muere su segundo hijo, y ese mismo año muere su mujer. Dijo, yo no compongo más, no hago más nada, mi vida es otra cosa. Entró en un cuadro depresivo terrible que lo sacó el director de La Scala, que dijo, tenés que seguir escribiendo, no puede estar. Entonces le trajo un libreto, le trajo 2, le trajo 3, hasta que le trajo nada menos que Nabucodonosor. Y él dicen que tira el libreto y se abre ahí en la página de Va Pensiero, escrito. Entonces él se larga a componer y crea justamente esa obra que, bueno, presentó la música romántica más importante de Italia. Con el Quería una acotación más aún. El Va Pensiero es como el segundo himno de los italianos. ¿Por qué? Tuvo importancia. En cualquier momento que toca Va Pensiero, uno lo siente en el alma, lo siente en el corazón. Realmente es maravilloso. Aparte, en el momento que él lo compuso, estaba el conflicto de Napoleón, que había entrado a la zona norte, los austríacos que habían dominado Milán. Entonces, el Viva Verdi significaba Vittorio Emanuele, rey de Italia, viva, que Napoleón no permitía que se diga. Entonces, en las paredes. Claro. Entonces, el lamento de los esclavos, que salen de la esclavitud y se van de Babilonia, bueno, significó el resurgimiento, entre otras cosas. ¿No? Bueno, hizo infinidad de obras, de óperas, obviamente. Se puede hablar de mil otras, no vamos a hablar de eso ahora. Pero él compuso durante muchos años, él vivió muchos años también, 88 años, y en la última gran ópera de él, que fue encargada, que fue Aida, fue la apertura del canal de Suez, y que cobró a valores de hoy $1.700.000 hacerla, y la hizo, por favor. Y la misa de Requiem, que como si fuera una ópera, porque es una hora y media de cosas, que la hizo en honor a su amigo Alessandro Manzoni, que falleció, había muerto hace un año. Sí. Cuando Verdi muere, por supuesto una conmoción, porque era el compositor de Italia. Entonces, al mes de la muerte de Verdi, Arturo Toscanini, con 820 voces y 300.000 asistentes, canta el Va Pensiero frente a la casa de Verdi, ¿no? Que fue la casa, que la donó para los músicos pobres. Sí, realmente que Verdi es incomparable, digamos, por su producción, por su calidad de producción, por ser un genio de ese tipo, porque si uno se ubica cómo se hace una ópera, se elige un libro, dentro de todo, de los famosos, y después aplicarle esa música a los personajes, distinguir los personajes, cuáles son los principales. Un tenor, una soprano, una contralto, un barítono, y sobre eso. Incluso tiene
tiene óperas en el cual la figura principal no es un tenor, No. sino que es un barítono. Sí, sí. Un palete, dos. Exacto. Y fantástico, realmente es Sí. incomparable Verdi. Sí. Gracias por traer todo. No. Gran pelea con Wagner. Fue la gran lucha de las dos escuelas, ¿no? Los dos copiaron un poco, pero fueron grandes genios que crearon una ópera. Y los dos compusieron óperas magníficas, Sí, obvio. imponentes y magníficas, sin lugar a dudas. Sí. Pero Y hablando ¿quién de ópera, interpretaba esas óperas? claro, bueno, él A ver. escribía para tenores, bajo, barítono, contralto Sí. pero hay un gran otro que si vos no nombras decir es italiano, que obviamente que es Luciano Pavarotti, que ha interpretado Verdi y cuantas más, ¿no? Pero bueno, dicen que fue el mejor tenor de todos los tiempos, se puede discutir, pero sin duda que es. Vos lo escuchás y decís, no puede ser ese timbre y esa forma de cantar. Él era muy admirador de Gilli, Beniamino Gilli, pero más que nada era de Giuseppe Di Stefano. Él admiraba mucho a Di Stefano, que era un grandísimo. Sí, pero era el gran personaje que El ídolo, un poco el ídolo. era el ídolo en ese momento, junto con María Callas y esas cosas, ¿no? Que hacían las grandes óperas. Él debutó como Rodolfo en la Bohème en 1961 y a nivel internacional con la Traviata en Belgrado. Y tuvo una presencia popular a partir de ese trío de tenores, junto con Subin Mehta y el Mundial de Fútbol, que crearon los tres tenores que dieron un resurgimiento de la música popular y clásica, cantada por tenores, y él armó duetos con grandes personajes de la música popular, con Zucchero, con Bono, con todo. La generosidad. Generosísimo. La generosidad, porque Sí, uno sí. cuando ve esas interpretaciones de Pavarotti y sus amigos, Sí. con gente de música popular, que ves, pero ¿Y yo qué tengo que ver? Pero la generosidad Él, de claro. estar al lado, aplaudirlo y verlo así realmente Sí. es más de lo grande. De lo grande. No hay Sí, otro sí, gusto de lo grande. sí, tal cual. Bueno, y como anécdota, estuvo en Buenos Aires y hizo un dueto con Mercedes Sosa. Está grabado, cuando vino acá a Palermo. Y bueno, él tiene, como para agregar algo de color, tiene un récord en Berlín en 1968, en la ópera de Donizetti, El Licita Amore, cantó Una furtiva lágrima que lo aplaudieron durante 67 minutos y tuvo que salir a escena 160 veces aplaudido. Así que bueno, es uno de los grandes personajes italianos que no podemos dejar de mencionar de esta región. ¿Y qué nos queda ahora? Disfrutar de nuestros personajes. Del bel canto. Sí, señor. Hola, buenas noches, teleaudiencia de Italianísima. Nos encontramos nuevamente para este nuevo programa. Hoy viajaremos por la Emilia-Romagna. La Emilia-Romagna, conocida como la cuna de la pasta y de los embutidos italianos, hemos hecho apenas una síntesis de las comidas típicas de la zona porque son muchísimas. ¿Quién no conoce la lasaña a la boloñesa? Que es una pasta en capas, ragú. El ragú sería un sofrito de ajo, cebolla, pimiento, tomate y mucha carne picada. En algunos lugares de Bolonia se utiliza carne de vaca mezclada con carne de cerdo y en otros lugares con carne de vaca. Acá en la Argentina la consumimos bastante. También se la puede servir con la salsa blanca o la bechamel y el famoso parmesano. El famoso parmesano, que es de la región de Parma, es el queso más conocido mundialmente y es el queso de los más ricos que uno puede haber comido. Este queso parmesano es bastante conocido y es muy caro. ¿Por qué? Porque su estacionamiento lleva 18 meses, pero así es de rico. Otro producto muy rico son los tagliatelle al ragú, cosa que nosotros acá en la Argentina creo que
y en cada casa italiana comemos los domingos los famosos tagliatelle al ragù, que son las cintas anchas con la salsa boloñesa, que también se le llama ragù. Después tenemos los tortellini in brodo. El tortellini es una masa rellena pequeña en forma de anillitos, que muchos lo semejan a como si fuese un ombligo pequeño, y se lo sirve en caldo. Poco raro, pero es muy conocido en la zona de Bolonia. Otro producto es el culatello di Sibello, que es un embutido de cerdo muy apreciado, muy fino, que se hace con la parte magra del cerdo, es un embutido que se lo introduce dentro de la vejiga del cerdo. Es un producto muy, muy apreciado. La mortadela di Bologna. ¿Quién no conoce la mortadela di Bologna? Que muchos acá creemos que se hace con carne de caballo, no. La verdadera mortadela se hace con carne de cerdo magra, de músculos magros. Se le agregan dados o cubitos de grasa y también se los puede agregar muchas especies o sobre todo el pistacho, que es la más conocida. La mortadela se cocina en hornos a vapor a una temperatura muy baja, entre 60 y 70 grados, y dependiendo de su tamaño es el tiempo que tarda en la cocción. Llegan desde los 500 gramos a los 100 kilos llegan a tener las mortadelas, y es por eso que a veces tardan días en cocinar. El aceto balsámico tradicional de Módena. Otro producto que nosotros acá conocemos, que es un famoso vinagre balsámico añejado en cubas de roble, dulce y denso. Hay acetos en Italia, yo lo he visto personalmente, que tienen más de 100 años. Cuestan una fortuna, pero el lujito hay que dárselo de vez en cuando, ¿no? Otro producto muy importante es la piadina romagnola, que es un pan plano, como si fuera el pan pita que le llaman, relleno de quesos embutidos y verduras. Acá dejamos las comidas y pasamos a la parte rica que nos acompañan con los vinos, que Roberto nos va a comentar qué vinos podemos acompañar estas comidas ricas. Bueno, buenas noches. Vamos entonces con los vinos de Emilia-Romagna. El 75% son vinos de llanura, el resto son vinos de altura, que se cultivan entre 400 y 600 metros sobre el nivel del mar. Son de los vinos más antiguos del país, introducidos por los etruscos, utilizando fundamentalmente las cepas Lambrusco. Debido a su diversidad geográfica, los vinos son sumamente diferentes unos de otros. Hay aproximadamente un 50% de vinos blancos y un 50% de vinos tintos. Las variedades de vides dominantes son Malvaria, Lambrusco, Trebbiano, Barbera, Bonarda y por supuesto el tan mencionado Sangiovese. Hay un gran porcentaje de estas uvas que se utilizan para elaborar también vinos espumantes y frisantes. También hay variedades internacionales como Chardonnay, Cabernet Sauvignon, Pinot Blanc, etc. Un 15% de los vinos de la región son de la denominación DOC, denominación de origen controlado. Hay una pequeña porción de OCG, o sea, determinación de origen controlado y garantizado, que son fundamentalmente representados por la uva albana, que es una uva nativa de la región, y que da el famoso vino Albana di Romagna y el Colli Bolognese clásico Piccoletto. La cepa Lambrusco tiene un sabor dulce y amable, normalmente un tinto, pero también se puede vinificar como blanco, rosado o seco y espumoso, pero todas variedades para ser consumidas rápidamente, sin envejecimiento, Ana. La cepa local, albana, es la única de OCG, o sea, de origen controlado y garantizado, que es un vino blanco, seco, amable, con cuerpo ligero y buena acidez, con sensación a dulce residual, con capacidad también para elaborar a partir del mismo vinos dulces o algunos vinos secos, con cierta complejidad al paladar y un sabor a almendras.
Es un vino que envejece unos 13 meses en barricas de roble o acero. Bueno, y por último un vino para recomendar de Emilia-Romagna, los vinos de Albana di Romagna, casualmente. Muy bueno, Habría que probar. habría que probar. Ahora nos vamos a la región de Umbria, cuya capital es Perugia. Umbria es muy conocida por la famosa universidad para extranjeros. Yo tuve la oportunidad de estar ahí, es un lugar fantástico, lo único que hay que caminar todo sobre piedra, pero maravilloso. Llamado el corazón verde de Italia, con una cocina más rústica y ligada a la tierra. Aquí vamos a encontrar específicamente el famoso tartufo. El tartufo es una trufa negra muy valorada y usada en la comida, en pastas, quesos y carnes. Estos tartufos no se pueden encontrar a simple vista porque son hongos que crecen bajo tierra. Entonces se utilizan los perros adiestrados. Primitivamente se usaban los cerdos, pero ¿qué pasaba? Los cerdos se los comían antes de que los pudieran rescatar. Así que entrenaron a los perros para poderlos encontrar. En Italia son famosos los tartufos de Alba, que es el tartufo blanco, y en la zona de Umbria el tartufo negro. Y tenemos varias comidas con tartufo. Por ejemplo, el tartufo negro di Norcia, que se sirve sobre pastas. Después tenemos los strangozzi al tartufo, que es una pasta típica con una forma específica y se lo sirve con la trufa negra rallada. Como será de costosa que te la sirven sobre el plato 2 o 3 laminitas muy finitas, porque es muy, muy cara. Después, otro producto muy conocido es la porchetta. La porchetta vendría a ser lo que nosotros llamamos acá el cerdo, un cerdo asado que se sirve con muchas hierbas y es muy popular en casi toda Italia, pero es típico de esta zona. Otro producto es el cachingo di Umbria, que es un guiso de legumbres y verduras, lo que nosotros podríamos llamar a versión local un minestrone, o sea, una sopa espesa de verduras. Las lenticchie di Castelluccio son lentejas pequeñas, famosas por su calidad y su alto contenido en hierro. Por eso se las consume mucho en esa zona. El pecorino umbro, que es un queso de oveja curado, muy, muy reconocido. Torta al testo es un pan plano cocido en planchas de piedra, relleno con embutidos y quesos. Y por último tenemos el cinghiale inúmido. Es un estofado de jabalí o un cerdo salvaje que se cocina con vinos y muchas especies durante mucho tiempo. Pasamos a los vinos. Especial para los tintos. Muy bien, vamos con los vinos de Umbria, mejor conocida por su producción de vino blanco. Destacamos el DOC Orvieto, que es una cepa Trebbiano, que es la denominación más grande de la región. Son vinos blancos, desde secos a semidulces y dulces. Otra uva es la uva Grechetto. La uva Grechetto es la más plantada, representando el 22% del área de viñedos, junto con la uva Sangiovese. También tenemos cepas internacionales como Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir, Chardonnay, etc. La mayoría de las plantaciones son de vinos de terrazas cortados en las laderas. Ya hemos hablado de lo que son los vinos de terrazas. A pesar de ser más conocida por sus vinos blancos, qué casualidad, las únicas denominaciones de OCG, o sea, de origen controlado y garantizado, son para los vinos tintos, expensas de la uva roja nativa Sagrantino y por supuesto la uva Sangiovese. La uva Sangiovese es la responsable del DOCG Torgiano Rosso Riserva. La Sagrantino da vinos poderosos, estructurados y profundos, tintos como el Sagrantino de Montefalco, cultivado a 300 metros de altitud, donde la temperatura y la humedad se controlan naturalmente, permaneciendo 3 años en vasijas de roble y después 1 año en botellas. Es un vino de color rojo rubí intenso, con refinados perfumes a lirio y lavanda, y sabores a arándanos y frambuesa.
muy equilibrado al paladar. Como ves, Ana, los enólogos han tenido que recurrir a toda su paleta de conocimientos. Yo te hago oler un vino y me decís que el sabor puede ser almendra, cuero, yo me puedo agrandar con algo de eso. Pero que me pongan un vino en la nariz y yo tenga que interpretar que tiene sabor a lirio y a lavanda, eso me hace ver cuán lejos estamos de la enología propiamente dicha. Un vino para recomendar, el Sagrantino de Montefalco. Acá nos despedimos en este programa y será hasta la próxima. Ci vediamo. La Asociación Italiana de Villa General Belgrano invita a asociarse y compartir sus actividades. Clases de lengua italiana para adultos, jóvenes y niños. Coro y danzas italianas. Banda Siamo Fuori y banda Siamo Piccoli. Cine italiano con subtítulos en español. En nuestra casa. El Nogal 408 con entrada libre y gratuita. En el intervalo se degustará una comida italiana con bebida que tendrá un costo mínimo. Cerramos este programa y los esperamos el jueves a las 21 horas por el Sauce TV en nuestra próxima edición y sus repeticiones semanales. Arrivederci amici.